Lola López Mondéjar sin relato, atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad. Un ensayo que ganó el premio Anagrama en el año 2024 de una autora que ya nos había interesado con Invulnerables e Invertebrados y que vuelve sobre el tema de la crisis de la subjetividad contemporánea para hacer un trabajo, para hacer una serie de reflexiones como las que nos gusta en este canal, que caen del lado de la sociología, del psicoanálisis, de la crítica cultural, de la política, y por eso lo vamos a recomendar aquí. Y en parte, o en gran medida, porque coincide con una de las líneas, ¿no?, de este canal, que es lo que estamos llamando sociología dramática, el análisis de la sociedad y de la norma y un montón de cuestiones entre la política, la legalidad, etcétera, que parten de la idea de que el ser humano es un animal imitativo. Bueno, este ensayo de 336 páginas está dividido en una serie de secciones que como buen ensayo que es, no agotan, sino que dan ideas sobre cada uno de los subtemas, no agotan los temas, quiero decir, no trata de una manera exhaustiva, sino que va dando pues ideas, reflexiones, fogonazos, algunos muy lúcidos, sobre este individuo pues moderno y las transformaciones que está sufriendo, entre ellas la incapacidad, hasta la tesis de la autora, de contarse a sí mismo. La idea de que un individuo no puede contarse a sí mismo tiene una arista moral. Creo que fue Nietzsche el que escribió aquello de que fracasar como poeta de la autodescripción personal es fracasar como ser humano porque implica conformarse con las palabras de los otros, con la descripción que de uno hacen los demás. Y Otto Weininger, en Sexo y Carácter, pues trazó la idea de que el individuo moral era aquel que estaba en condiciones de escribir en cualquier momento su propia autobiografía. A mí la autobiografía es un género que me interesa mucho. He traído mi preferida, que son los cinco tomos de Thomas Bernhard, El aliento, El origen, El frío, Un niño y El sótano, en esta edición de Anagrama, que es mi preferida, con la traducción con el prólogo de Miguel Sáenz. Son ediciones, el prólogo y la traducción de Miguel Sáenz, de los años 80, los que le tengo mucho cariño. Thomas Bernhard era un individuo moral, era capaz de narrarse, contarse a sí mismo, explicarse, crear su identidad o trazar una línea que, con sus contradicciones, con sus referencias, pero que es una construcción de la subjetividad, ¿no? Lo mismo, este libro, que también es extenso, de una de nuestras artistas preferidas, Kathleen Hanna, la cantante de Bikini Kill, ¿no?, entre otros grupos, de Tigre. Mi vida como una feminista punk. Kathleen Hanna empieza justamente su autobiografía, Mi vida como una feminista punk, diciendo algo que yo creo que habría corroborado Lola López Mondéjar. Dice en el prólogo: me está creciendo pelo por la boca, soy una versión defectuosa de Rapunzel. Si no cuento esta historia, me voy a ahogar. Si no cuento esta historia, me voy a ahogar. Y sin embargo, para Lola López Mondéjar, el individuo contemporáneo tiene dificultades para hablar de sí mismo, para contarse en un sentido narrativo, que es algo muy caro, ¿no?, al psicoanálisis, de la que ella es experta. El individuo tardomoderno estaría afectado por una serie de variables políticas, sociológicas, desde la precariedad laboral y a la fragmentación identitaria provocada por toda una serie de crisis de otra naturaleza, que no es una naturaleza subjetiva o filosófica, por ejemplo las económicas, las financieras, las del riesgo. La idea de que este individuo no se puede contar a sí mismo y que hay toda una serie de variables de distinta naturaleza y que con distinto peso inciden en esa atrofia narrativa es como la columna vertebral, ¿no?, de
de este ensayo y aquí en unos minutos voy a trazar algunas sugerencias para poder disfrutarlo mejor, ¿no? La primera es que está muy bien traído eh, los estudios de sociólogos como Richard Sennett y a la vez estudios clásicos de la filosofía política como los de Hannah Arendt, quizá más la Hannah Arendt de la condición humana que la Hannah Arendt de Eichmann en Jerusalén, y preguntas sobre cuestiones tan distintas a por qué en Berlín tanta gente siguió, obedeció o fue manipulada o se adherió al nazismo, como porque a una escala distinta pues resulta difícil mantener una conversación síncrona al mismo tiempo por teléfono o físicamente con un joven en los días de hoy, ¿no? Bueno, yo creo que fue Paul Virilio el que ya advirtió sobre la aceleración del presente, los accidentes y los percances, ¿no? Y en parte de esta joven generación, eh, y todos nosotros también, porque todos estamos en este mundo ya digital, pues recibimos el impacto de la sobrepresencia de imágenes, de pantallas. Hay una nueva generación que consume a 1,5 de velocidad, ¿verdad? De vídeos. Mm, tenemos en las redes sociales un nuevo narcisismo de los filtros de Instagram, el capitalismo de la atención, que fue un tema que me interesó mucho en la condición despistada, y todo esto está ahogando a una generación, está ahogando a los jóvenes, como decía Katrin Hanna, que le sucedía a ella. Bueno, a partir de una idea de subjetividad como búsqueda inacabada, contradictoria, de la construcción creativa de uno mismo, una construcción que no se hace en el vacío, ¿verdad? Que no es un querer ser yo mismo, ¿no? Por decirlo, o querer ser uno mismo, como decía Soren Kierkegaard en La enfermedad mortal. A partir de la conciencia de que la creación de uno mismo pasa por una serie de identificaciones, lo que hace Lola López Mondejar es trazar un diagnóstico muy lúcido, diagnóstico no en un sentido literal, un diagnóstico del presente a partir de la crisis de la autoconciencia, de la conformidad, de la hiperestimulación, de la uniformidad, ¿no? En un momento en que muchos nos preguntamos si esta ciudadanía, si nosotros vamos a ser capaces de estar a la altura de los grandes desafíos, de los complejos desafíos que se nos presentan, ¿no? Desde la crisis medioambiental al nuevo populismo de la extrema derecha. ¿Por qué es tan difícil la manipulación? ¿No? ¿Cómo hay partidos hoy que se están llevando de calle a tantos jóvenes? ¿Por qué parece tan fácil la manipulación y a la vez la depresión y la tristeza, ¿no? ¿Por qué esa tristeza, esa depresión no se convierte en ira politizada? ¿No? Esa es la pregunta que se hacía Mark Fisher. Lola López Mondejar, así, en algunos capítulos, específicamente aquellos que titula Arrasando con la complejidad psíquica de lo humano, en el origen, René Girard y el deseo mimético, la astultofilia, una especie de pasión por la tontería, por la ignorancia, o los hombres y mujeres huecos, ¿no? Pues hace un repaso crítico de toda una serie de rasgos anímicos de nuestro tiempo, desde la depresión a las nuevas adicciones, de la ansiedad a las fantasías de invulnerabilidad. Y esta imagen de la carcasa del sujeto vacío pues es muy interesante también en un terreno político. Ahí encaja toda la teoría del deseo mimético de René Girard y encajaría, aunque no lo hace la autora, yo creo que le habría venido bien a este ensayo, integrar más sociología de la llamada dramática, ¿no? De lo que hacía Richard Sennett, no lo que hacía Richard Sennett, no, lo que hacía Erving Goffman, ¿no? En la presentación de la persona en la vida cotidiana, o a mayor escala los procesos o el proceso de civilización de Norbert Elias, ¿no? Lo que la autora trata como el bovarismo, por Madame Bovary, el personaje de Flaubert, la imitación de personas, de personajes en este caso, pero llevada a la acción social. Yo creo que eso le habría venido bien. Pero bueno, hay tanto interés en este libro que no pasa nada si no encontramos todo lo que podríamos buscar. Acuden, ya digo, muy bien traídos los clásicos
como Hannah Arendt, Gunther Anders, uno de nuestros pensadores de cabecera, Eric Sadin, más joven, actual, no con la era del individuo tirano, que la habría también habría encajado aquí muy bien, ¿no? Mm, yo creo que hay páginas muy divertidas sobre la carencia de reflexibilidad, unida al cuidado de exterior, pues estamos pensando en las operaciones de cirugía plástica más actuales, ¿no? Eh, los glúteos, el perreo, la boca hinchada, en los hombres las abdominales, las barbas estas, y el pelo, como hacía eh, este jugador Cristiano Ronaldo, ¿no? El enseñar una forma de físico que se está extendiendo, como si no, la gente careciera, ¿no?, de una personalidad conectada a su propio cuerpo. La crisis de lo intelectual, la crisis de la figura del profesional, todo lo que trae la ilustración oscura desde Estados Unidos y la nueva derecha europea, el efecto TikTok, de nuevo el giro afectivo sobre el que escribió Arias Maldonado, ¿no?, y su democracia sentimental. Bueno, a mí me ha acordado mucho de Zelig, de Woody Allen, de los torturados incapaces de hacer relatos de sí mismos, en la obra de Richard Rorty y muchos otros, en la cultura del narcisismo de Christopher Lasch. Yo creo que esta atrofia del individuo tardomoderno ya tiene su correlato en una serie de avanzadillas que caen del lado del algoritmo de silicio, ¿no? El experto en neuromarketing, los chats GPT y la inteligencia artificial, que en mi opinión no son más que plagiadores, que nos empeñamos en llamar inteligentes, plagiadores de silicio. Acuden aquí también algunas ideas de Christian Salmon, digo que suscitan más que estén presentes, ¿no?, sobre el storytelling, la nueva máquina de fabricar historias. Hay un análisis muy lúcido, muy inteligente, muy actual del fanatismo, del bobarismo, ya digo, como la imitación del personaje de Flaubert, o antes de la Madame Bovary del Cervantes y el Quijote, y Alonso Quijano y Amadís de Gaula, etcétera. Un trabajo muy interesante sobre la mímesis y el vacío postmoderno, ¿no?, o post-Lyotard, ya casi, del gregarismo. Y nada, habría que celebrar pues ese tipo de ensayos que tratan cuestiones pues complejas y fundamentales, y que lo hacen con el talento de esta autora, Lola López Mondejar, y con un estilo pues muy legible, muy ameno. Vamos a verla la semana que viene. Estos comentarios positivos no es porque nos vayamos a encontrarnos cara a cara, pero lo haremos en el marco del festival de pensamiento, del ciclo de pensamiento de Librería Valenciana Ramón Llull, donde ella es la protagonista, desde luego, y yo podría hacerle alguna cuestión. Bueno, gracias a todos por la atención.